En este video vamos a analizar un poco la guía de clase. Esta es la primera sesión de clase eh, con base en las lecturas de Banks capítulo 1 y la introducción al libro de Smith. Los dos PDFs los encuentran en Virtual Sabana. Quiero darles un poco de contexto de por qué estas dos lecturas y en últimas cómo vamos a enmarcar el tema de la clase durante este semestre. El título de la clase es Inmigración e Identidad Nacional. ¿Por qué estamos combinando estos dos temas? Por un lado, la política migratoria, particularmente de Estados Unidos, y por otro lado, el tema de identidad nacional. El tema de esta clase surgió, por supuesto, en el contexto de la candidatura presidencial del año pasado, o sea, de esa contienda electoral entre Donald Trump y Hillary Clinton, y cómo, pues, en esa misma contienda, el presidente Trump fue quien salió vencedor. Gran parte de su discurso se fundamentó en el lema Make America Great Again. ¿Qué significa eso? Él presentó un discurso político a la población señalando que América, en este contexto estamos hablando particularmente de los estadounidenses, eh, debía defenderse o debía ponerse en primer lugar en relación con otros. ¿Quiénes son los otros en este contexto? Los inmigrantes. Y la tesis del entonces candidato Trump era decir que los últimos gobiernos habían privilegiado a los otros, o sea, a los no estadounidenses, y poniendo sus intereses por encima de los propios. Decía él, esto es equivocado y tenemos que corregirlo. Ese discurso electoral le representó suficiente apoyo político, apoyo electoral, para acceder a la presidencia. Y en últimas, miren entonces que ese eje de su discurso político se cimentó en ser estadounidense. Pero la pregunta entonces es, ¿qué significa ser estadounidense? Una de las posibles respuestas es, por supuesto, pues ser estadounidense el que cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Y pues sí, pero miren que eso no es necesariamente cierto. En últimas, el concepto de qué es ser estadounidense se relaciona con tener una serie de elementos en común que se predican de todos aquellos que quieren poner por encima de todos los intereses de su propio estado. O sea que en últimas, además de cumplir unos requisitos como un checklist, ¿nací aquí? Sí, check. ¿Tengo papás de aquí? Sí, check. ¿O he vivido aquí determinado tiempo? Sí, check. Más allá de eso es tener un vínculo con determinado país y estar dispuesto a defender los intereses de ese país por encima de otros. A eso nos estamos refiriendo por identidad nacional y en últimas en esto estoy tocando la noción de nación desde el punto de vista del derecho de la ciencia política. Por eso vamos a analizar entonces qué es eso de ser estadounidense y para eso nos ayuda entonces la primera lectura, la lectura de Banks. Es una lectura, está en español, el vocabulario es bastante sencillo, eso es un libro tipo ensayo que vamos a utilizar en diferentes partes de esta clase. Y Banks en últimas apunta a decir, no hay una serie de valores que sean comunes a toda la población estadounidense. E incluso históricamente hay razones para que eso sea así. O sea, partir del supuesto, que ese es en últimas el discurso que se ha manejado y que todavía un sector de la población en Estados Unidos sostiene, según el cual los valores del liberalismo y de la democracia, el espíritu democrático, son los que animan y los que unen a todos los estadounidenses. Ese ha sido como el discurso preponderante. Y en últimas es una visión siguiendo a Tocqueville. Pero hay quienes dicen, y entre esos están Banks y también Smith, que esa es una visión un poco simplista. Y Banks nos dice, mire, pero es que los colonizadores llegaron a Estados Unidos con diferentes ideales. El ideal de los ingleses, la libertad religiosa, el ideal de los holandeses era digamos, una motivación un poco más mercantil. Los españoles estaban buscando oro. Si ustedes le unen a esto, además, los esclavos provenientes de África, si bien estaban principalmente ubicados en el sur, la esclavitud como una institución que sostuvo económicamente el sur de Estados Unidos originalmente o inicialmente, si bien estaban ubicados allí, permearon y su cultura tuvo un gran impacto en la consolidación o en la conformación del Estado. Entonces, dice Banks, pues es que desde el principio tenemos estos diferentes grupos de personas que llegaron a colonizar, tenían valores diferentes y muchas veces valores en pugna. Y aquí ni siquiera hemos mencionado a los nativoamericanos que también tienen un rol importante en la consolidación de lo que se considera como nación y como pertenencia a Estados Unidos.
Banks en su capítulo analiza diferentes aspectos de esa evolución histórica, de la fundación del Estado. Muy interesante cuando él dice el reflejo de que estos grupos sociales, estos grupos de personas, de colonizadores, tenían diferentes intereses, radica en la idea, la noción de sueño americano. Tal vez ustedes han escuchado hablar del sueño americano, de proteger o de una clase media exitosa. Pero, ¿qué es el sueño americano? Dice él, difiere según a quien usted le pregunte. Para algunos el sueño americano consiste, lo relaciona él con la noción de la ciudad sobre el monte, es decir, es un sueño religioso, de libertad religiosa, que era un poco lo que traían los ingleses. Para otros es un sueño de riqueza, es la tierra en la que la presunción es que si usted viene a Estados Unidos y trabaja, poco a poco puede ahorrar, vivir bien y mejorar su condición, las condiciones en las que vive. Y para algunos ese sueño americano o ese ideal es empezar de nuevo, es empezar de ceros, es una vida nueva. Y con ese ideal llegaron muchos colonizadores a Estados Unidos. Entonces dice él, miren, incluso, insisto, que el ideal de diferentes grupos de colonizadores era diferente y sigue siendo diferente. Y son valores que están en pugna y son valores totalmente opuestos en algunos casos. O sea que hablar de una sola identidad, de una sola nación en Estados Unidos es prácticamente imposible. También este capítulo nos habla del rol que tiene Dios, digamos, en el discurso político, y finalmente se refiere a la Revolución Americana como ese evento absolutamente fundamental en la creación del Estado, en la fundación del Estado, pero que ha perdido relevancia con el paso del tiempo. Este capítulo de Banks entonces toca con la nación de nación y en qué medida es posible hablar de una identidad de estadounidense o no. Y la segunda lectura, que es la lectura de Smith, nos ayuda a conectar el tema con con el primer concepto que mencionábamos anteriormente, es el de migración o el de política migratoria. Quiero resaltar acá eh, dos aspectos, dos o tres argumentos principales que toca Smith en su libro. La primera, o el primer aspecto que quiero resaltar es este, acá tesis del libro, dice él quiere demostrar que en la historia de Estados Unidos la ley en materia de ciudadanía se ha estructurado para proteger la jerarquía racial, étnica y de género. ¿Eso qué significa? Dice él, el sistema mismo, las leyes han estado viciadas en contra de ciertos grupos de personas y quieren privilegiar solamente a algunos. Y miren que es una idea que, que da para mucho debate, que da para mucha argumentación, es partir del supuesto de si usted no cumple con esta serie de estándares desde el punto de vista racial, étnico y de género, usted difícilmente va a ser considerado estadounidense. Entonces, esta es como la primera tesis que quiere presentar el autor. Por otro lado, quiero resaltar acá la tesis del autor. Las leyes en materia de ciudadanía son respuestas ofrecidas por las élites políticas y que obedecen a dos principios. Quiero detenerme un poco ahí y es, o sea, en últimas lo que está diciendo a él, eh, la noción de quién es ciudadano o no, de quién se considera estadounidense o no, no es un concepto, entre comillas, natural o no es un concepto fruto de un consenso, sino, dice él, es una decisión política que toma quien está a cargo, quien tiene el poder en cada momento y lo hace atendiendo a dos cometidos, busca dos cosas. La primera, dice acá, los candidatos que aspiran a cargos públicos necesitan una población que se identifique con una idea. Eh, quiero mostrarles un video, pero lo haré en unos minutos. En el ejemplo que poníamos inicialmente, el candidato era Trump, Donald Trump, aspirando a un cargo público a la presidencia de Estados Unidos, refiriéndose o dirigiéndose a una población que se identifique con una idea. ¿Cuál es esa idea? Make America Great Again. Y esa población se identificó con esa idea. Esa población percibió que los inmigrantes estaban tal vez tomando sus trabajos, que los inmigrantes estaban empezando a ser exitosos, que se estaban consumiendo o se están consumiendo productos importados más que productos nacionales, eh, que a nivel de seguridad esta población percibió que las agresiones provenían o provienen de personas que no son estadounidenses. Miren que todo eso es con base en percepciones de esta población que se sintió identificada con la necesidad de Make America Great Again. Y en segundo lugar, esa noción que genera cohesión entre la población, en nuestro caso, Make America Great Again, o sea, todos los votantes, todos los que apoyaron políticamente a Donald Trump tenían eso en común,
coincidieron con el ideal de liderazgo que presentó el candidato, en este caso Donald Trump. Es decir, esta persona encarnaba ese ideal que él mismo estaba eh, propagando. Desde el punto de vista es un hombre blanco que ha sido exitoso en los negocios, tiene dinero, entonces miren que en eso reúne muchos de los ideales de los que hablaba Banks antes. Donald Trump además se presentó como afín al cristianismo, entonces por esa vía también intentó ganar el apoyo de quienes profesan pues, la religión cristiana. Eh, y en últimas, él intentó encarnar en su campaña política en sí ese líder con el que la población simpatizaba. Posiblemente algunos de ustedes estén pensando sí, pero no, porque Donald Trump no ganó por el voto popular. Es cierto, pero Donald Trump ganó porque tenía la mayor cantidad de votos del colegio electoral, que a su vez, según la perspectiva del sistema electoral de Estados Unidos, representa la capacidad electoral de cada uno de los estados. Entonces, en esa medida, en últimas, Donald Trump ganó en la medida que esos votos del colegio electoral quisieron representar o quisieron manifestar el sí, este es el líder que nosotros queremos. Tengo acá un ejemplo, antes de terminar con la explicación del capítulo de Smith. Esto es tomado del Chicago Tribune, el periódico, y es un artículo de 2016, cuando Donald Trump estaba en campaña. En este artículo, en últimas, en este video, él propone, si alguno lo quiere ver, puede buscarlo en Google, un, un veto extremo, casi que un proceso de revisión extrema para aquellos inmigrantes y visitantes de Estados Unidos. Y decía él, bueno, pero en el pasado, esto lo dice en el video, ya teníamos una serie de tests ideológicos para ver en qué medida los inmigrantes y los visitantes son respetuosos o comparten nuestra ideología. Miren que es bien interesante porque él habla de nuestra ideología, partiendo del supuesto que él es un líder que representa el ideal estadounidense. Y es importante, o sea, piénsenlo a la luz incluso de lo que hablábamos antes de Banks. ¿Qué es ese ideal? ¿Cuáles son esos valores que van detrás de ser estadounidense? Es una cosa que no es del todo clara, es una cosa que Banks mismo dice, yo creo que es casi imposible de conceptualizar, pero con base en ese concepto fue que Donald Trump dijo, eh, los inmigrantes y los visitantes tienen que comprobarnos que ellos respetan nuestros ideales, que respetan el ideal americano. Entonces digamos que es un ejemplo interesante también de lo que nos decía Smith, de cómo las leyes en materia de inmigración o la política migratoria se ha creado en Estados Unidos. Finalmente, quiero hacer alusión a, a una última idea en la lectura, esta, de las múltiples tradiciones, dice él. Dice, y creo que también ya lo hemos mencionado tal vez en la sección, cuando hablaba de la lectura de Banks, aquellas personas que consideran que Estados Unidos obedece a una sola tradición, la tradición liberal, la tradición democrática, dice él, no, dice Smith, no estoy de acuerdo con eso y es una visión poco realista de la sociedad en Estados Unidos. Lo que propone Smith, por el contrario, es una visión de múltiples tradiciones. Es decir, en Estados Unidos confluyen diferentes tradiciones, diferentes valores, diferentes ideologías, y es esa mezcla la que da lugar a lo que se entiende por identidad estadounidense. Dice Banks, más aún, diferentes comunidades, grupos de personas, sostienen diferentes valores y son estos valores los que conforman la identidad de ciudadanía en Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Cuando yo hablo de diferente, o cuando Smith habla de diferentes comunidades, piensen, pueden ser comunidades de índole religioso, pueden ser comunidades desde el punto de vista de vecinos, asociaciones de barrios, no sé, o sea, grupos de personas que muchas veces tienen más en común que un estado, ¿no? O sea, un ejemplo relativamente cercano a nosotros es la población en Bogotá. Bogotá es enorme y Bogotá además está formada por una serie de grupos de personas, religiosos, asociaciones civiles, partidos políticos, no sé, grupos deportivos, que muchas veces encarnan un sentido de unidad más unido, perdónenme esa tautología tan horrible,
que la misma unidad política que es Bogotá. Lo mismo ocurre con Estados Unidos y eso mismo quiere decir Banks y es cara a entender qué es eso de ser estadounidense. Mucho lo que tenemos que entender es la interacción entre esos diferentes grupos sociales en lugar de ponernos a pensar qué es Estados Unidos, que es una unidad muy grande y muy diversa. Esos son entonces algunos aspectos de las lecturas que quisiera resaltar. Aquí más, pues a lo largo del escrito encuentran ustedes algunas otras ideas principales. Pueden usarlos para guiar su lectura. Estos son los aspectos que yo considero más importantes para efectos de la clase. Y finalmente incluyo una serie de preguntas que son más de análisis. No las tienen que responder y enviármelas. Les sugiero que las lean y piensen en ellas porque estas son las temáticas o esos, digamos, esos temas grandes que vamos a estar analizando en el transcurso de la clase. Espero que este video sea de ayuda. Recuerden, pueden mandarme correos electrónicos o contactarme por Skype en caso de que haya alguna duda o inquietud sobre la lectura.